Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar nuestra actividad. Los 12. Y ahora sí ya puede empezar. Buenas tardes, profesor. Hola, hola. Comunicar mensajes importantes. A ver, entonces nos tenemos ahora en sexto grado de primaria. Ya está. Vamos a ver. Tenemos por acá. Y ahora van a ver una pantalla. A ver. Ya está. Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ok. Ya, muy Profesor, bien. estoy viendo. Bueno, chicos, vamos Se a ve. empezar un poquito tarde porque como han cambiado la forma de transmisión, el ingreso es diferente. Por esta vez nos hemos demorado un poquito, pero de todas maneras vamos a completar la clase porque tenemos tiempo indefinido ahora. Así que nos vamos a divertir entonces hasta el final de la clase. ¿De acuerdo? Bueno. Ok, profesor. Bien, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar acerca del estado de agregación, de los estados de agregación de la materia. Como ustedes sabrán, los estados de agregación de la materia, los estados de agregación fundamentales que tiene la materia son en total 3, ¿verdad? El sólido, el líquido y el gaseoso. Bien, de esos 3 estados vamos a hablar el día de hoy. Profesor, disculpe si escuchan la llamada porque... Sí. Vamos a silenciarlos. Bien, entonces ya saben, los voy a silenciar a todos. Si quieren intervenir, por favor, levanten la mano. Levantan la mano. O desactivan su audio también, aunque mejor creo que ahora si levantan la mano y ahí activan ustedes solitos su audio. Pero ustedes tienen el poder de activar el audio cuando lo deseen, por si acaso. Solo que yo lo silencio para no escuchar ruidos ajenos a la clase, como el ruido de un carro, etcétera, ¿no? Ya bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a estudiar los 3 estados de la materia. A ver, antes, déjenme permitir. Voy a permitir. ¿Dónde está? Acá está. Profesor, también un temita, A ver. como Samara dice en el chat, aún no han enviado el tema, o recién acaban de enviar. Ah, ya, sí, seguramente, Porque no hay problema. hace un ratito acabo de revisar en la profesor, plataforma y no estaban. En la tarea. O sea, el tema. Están de la semana Ya, pasada. no se preocupen, igual va a llegar, no se preocupen. Va a llegar hoy día seguro. El tema ya está enviado. No se asusten. Me han mandado en WhatsApp, profe. Ya, ok. Ya está. Bien, vamos a hablar entonces de los estados de agregación de la materia, que como les había dicho, son en total 3, los fundamentales. ¿Cuáles son esos estados de agregación? El sólido, el líquido y el gaseoso. Ya conocidísimos para ustedes, ¿verdad? Porque me imagino que eso lo han visto desde que estaban en tercer grado de primaria o hasta en primer grado de primaria. Así que ya es muy conocidísimo para ustedes. Pero hoy día le vamos a incrementar un poquito el nivel a esto y vamos a entender por qué el sólido es sólido o por qué el líquido es líquido o por qué el gas, el estado gaseoso es gaseoso. O sea, en otras palabras, ¿qué hay dentro de un líquido que lo hace líquido? ¿Y qué es lo que pasa por dentro con un líquido cuando, por ejemplo, se hace sólido? Por ejemplo, tenemos un vasito con agua que lo ponemos en la nevera de la refri, en el fridge, y luego de 1 hora nos damos cuenta que ya no está líquido, sino sólido. Y la pregunta luego es, ¿qué pasa por dentro con el agua que se hace sólido? Sería bueno verlo al microscopio,
¿no? Poder inventar, ¿no? Porque en realidad nadie lo puede ver. Poder inventar una herramienta que nos permita ver qué es lo que sucede con el agua cuando va convirtiéndose de líquido a sólido. ¿Qué es lo que pasa por dentro con las moléculas del agua, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bien, existe una teoría que explica acerca de eso, ¿no? Explica eso. ¿Qué es lo que pasa con la sustancia líquida cuando pasa al estado sólido? ¿O qué es lo que pasa con un líquido cuando pasa al estado gaseoso, por ejemplo? Ustedes habrán notado muchas veces que la tetera empieza a silbar cuando ya el agua se está vaporizando. Y si nadie se diera cuenta de que la tetera está hirviendo, pues al cabo de media hora aproximadamente o una hora ya no va a haber nada de agua en la tetera. Todo se habrá vaporizado, decimos. Y la pregunta es, Profesor, ¿qué pasó por dentro con el agua líquida para que se convierta en vapor? Sí, dime, ¿qué profesor, pasó? una pregunta. A ver, Este, an- Matías. hay a veces que dicen que si se calienta también tanto, puede explotar la tetera. Sí, sí podría ser, pero es Pero ¿en poco qué caso probable. se haría eso? Es No que sé. ya explotaría no por el agua, sino por la presión que se almacena en la tetera, y como el gas no puede escaparse, no hay forma de que se escape, entonces eso Ah, ya, o sea, si no, que si, se, si está tapado claro, si la boca accidentalmente de la... así es, si accidentalmente la boca de la tetera se tapara, en fin, y empezara a calentarse sin un lugar donde desfogue, entonces podría explotar la tetera. Pero es poco probable porque entonces la tapa saldría disparada primero antes que otras cosas, ¿no? Pero de todas maneras es peligroso. Sí, es verdad. Bien, bien, vamos a comenzar entonces hablando de cada uno de los estados de agregación, del sólido, del líquido y del gaseoso, que los tres estados de agregación. Yo voy a empezar hablando del estado gaseoso. No, voy a empezar mejor del estado gaseoso. No, del estado líquido. Ahí quisiera yo empezar con usted. ¿Ya? Es el número 2, pero ahí vamos a Ah, entender. ya. Miren, no tanto hay que memorizar lo que dice acá, las letritas, sino más que todo hay que comprender. Voy a partir del estado líquido. Miren, ustedes pueden ver aquí, imagínense, pueden ver las moléculas del agua. En este momento, por ejemplo, miren, el celeste es el oxígeno. Ustedes saben que la molécula del agua es H2O, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Sí, ¿Saben? profesor. Quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es como si esta bolita fuera el oxígeno y estas dos bolitas unidas a esa bolita grande serían los hidrógenos. Ahí está. Ajá, pues. Ahí está, ¿no? Más o menos aquí está dibujada. Por favor, no jueguen con la pantalla de la clase. Miren, acá, por ejemplo, hay una molécula de agua. ¿Se dan cuenta? Ahí está la molécula de agua, con sus dos hidrógenos y el oxígeno. Es como que si a esta gotita de agua le hemos hecho un zoom, una visión ultra, pero ultra poderosa, ultra potente, de tal manera que podemos ver las moléculas del agua. Ahí está. ¿Ya? Y acá hay una molécula. Pero fíjense, cada molécula de agua se encuentra unida a otra molécula de agua por esta especie de fuerza electromagnética que está simbolizada con esas rayitas. ¿De acuerdo? ¿Ven esa fuerza que une a cada molécula? Esa fuerza que une Sí. a cada molécula hace que el agua sea líquida. O sea, gracias a Ah, esta fuerza es que el agua es líquida. Si esta fuerza empezara a romperse por acción de la temperatura, si esta fuerza empezara a romperse por acción de la temperatura, esa fuerza se rompe, ya no existe, de tal manera que las moléculas quedarían libres, ¿no? Quedarían completamente libres. ¿Y qué profesor, pasaría ahora? Las moléculas adquirirían gran movimiento, y eso quiere decir que ahora las moléculas se han convertido en un gas. ¿Quién profesor, causa? Sí, ¿qué pasó? eso sería en una gota de agua. Así es. Esta unión me representa, por ejemplo, a una gota de agua, ¿no? La unión. Si yo empiezo a calentar la gota de agua, ustedes saben que se va a convertir en gas, ¿verdad? Bien, pero Sí. ¿por qué se convierte en gas?
justamente porque esa unión que hay entre una molécula y la otra se rompe. Esas rayitas rojas representan la ruptura de esa unión, que se llama fuerza intermolecular. Al romperse, cada molécula quedaría libre y empezaría a moverse alborotadamente una con la otra. Todas las moléculas quedarían completamente libres y entonces empezarían a moverse alrededor de las paredes del recipiente. Todas las moléculas empezarían a moverse. Cuando eso sucede es que ya el agua líquida se ha convertido en gas. Entonces fíjense ahora cómo están las moléculas ahora. Miren las moléculas, están completamente libres. Por si acaso acá también están los dos átomos de hidrógeno, solo que como ya no se llegan a ver, pero en realidad cada bolita grande es un oxígeno y los puntitos de rojo que yo estoy haciendo en este momento son los átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y fíjense, los enlaces que las mantenía ya no existen ya. Por esa razón ahora las moléculas están moviéndose en todas las direcciones. Cuando eso sucede, se habla de un gas ya. Se habla de un gas. En el estado gaseoso, las moléculas se mueven a altas velocidades y golpean las paredes del recipiente como queriendo escapar. Por esa razón, por ejemplo, la tetera silba cuando el agua hierve, porque son moléculas de agua en estado gaseoso que están escapándose. Y eso causa que la tetera, por ejemplo, silbe, además de la presión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos entendiendo un poquito acerca del comportamiento de los gases. En el estado líquido, nuevamente, como ustedes pueden ver, las moléculas están unidas. ¿No? Fíjense, las moléculas están unidas a través de una fuerza que se llama intermolecular. En cambio, en el estado gaseoso, esa fuerza ya no existe. Ya no existe. Todas las moléculas se encuentran muy repelidas una entre sí. Repeler quiere decir separar. Todas las moléculas se encuentran muy separadas entre sí, debido a que la temperatura ha hecho que se rompa esa unión que había entre moléculas. ¿Y qué sucede en el estado sólido? Sucede algo diferente. Las moléculas ahora se encuentran extremadamente juntas, que inclusive no se llega a ver la fuerza que las une. Fíjense las moléculas ahora cómo están. Están aglomeradas, amontonadas, unas de la otra. Muy, muy compactas están, demasiado compactas. Es decir, la fuerza de cohesión entre ellas es muy alta. Cohesión es como atracción. Cohesión es como atracción. Así que las fuerzas en este momento de cohesión, como son muy grandes, mantienen unidas a las moléculas. La idea es la siguiente, chicos. Esto es importante, miren. Cuando yo tengo un cubito de hielo, si a ese cubito de hielo yo lo voy calentando, ¿qué pasa con las moléculas? Las moléculas que están así en el hielo empiezan a separarse y ahora se convierten en ese estado. Aquí están medianamente separadas. Si yo sigo calentando ahora al agua líquida, ese enlace que las une se rompe y al final las moléculas quedan libres y empiezan a moverse. ¿De acuerdo? Esa es la idea que ustedes deben tener acerca del comportamiento de las moléculas en los tres estados, tanto en el sólido como en el líquido y en el gaseoso. Vamos a estudiar ahora algunas características de cada uno de los tres estados. Para eso, sí voy a empezar ahora por el estado gaseoso, porque es el estado más extraordinario que hay, que inclusive ustedes también van a quedar sorprendidos. A ver, miren, para estudiar el estado gaseoso nosotros vamos a imaginarnos un recipiente. Miren lo que va a suceder con el estado gaseoso. Voy a crear por acá. Voy a crear por acá una nueva diapositiva para poder estudiar el estado gaseoso, ¿ya? Acá voy a escribir estado gaseoso. Estado gaseoso. Miren, entonces, imagínense que yo tengo un recipiente. Imagínense que yo tengo un recipiente aquí que es un recipiente chiquito. Es un recipiente chiquito, es una botella, ¿ya? Que tiene 1 litro nada más. Que tiene 1 litro de un gas.
Ojo que aquí hay un gas. ¿Ah? Silencio. Ya, ahí está. Hay un gas, ¿de acuerdo? Hay 1 litro de un gas. Todo ello es gas. Y ahora ese gas, yo lo voy a pasar a un recipiente más grande que el primero, cuyo volumen es ahora de 2 litros. O sea, es el doble que el primero. Todo el gas que está contenido aquí, mediante una manguerita, para que no se escape nada de gas, lo voy a pasar al otro recipiente. Ya está. La pregunta es, si el volumen del primer gas es 1 litro, ahora, ¿qué volumen tendrá el gas cuando yo lo pase a este envase de 2 litros? ¿Cuál será su nuevo volumen? Respóndanme a ver ustedes. Mayor. ¿Será 2 litros o sigue siendo 1 litro el gas? Ya. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Su volumen sería menor porque estuvieran aún más esparcidas. ¿Sería mayor o menor? Mayor. ¿Cuánto mayor? ¿Cuánto sería el nuevo volumen del gas? El volumen más... ¿Cuánto sería? ¿Se acuerdan que las moléculas del gas estaban libres debido a que ya nada las unía? Entonces las moléculas en un gas son libres. Quiere decir que tienen gran movimiento y por eso se expanden. Ajá. Pueden expandirse. ¿Qué quiere decir? Ahora me van a entender. Miren, me van a entender. Ahora tengo acá líquido. Por ejemplo, tengo agua líquida y tengo 1 litro de un líquido. ¿Qué pasa si por una manguerita yo paso 1 litro de líquido, por ejemplo de agua, la coloco acá? Pregunta, ¿el líquido llega a cubrir todos los 2 litros o solamente el líquido ocuparía la mitad del recipiente de 2 litros? 1 litro. Ah, creo que ya se pasó. A ver, respóndanme primero. ¿El líquido, sí o no que el líquido, al vaciar el líquido a este recipiente, pues el líquido llegaría hasta acá nada más, hasta la mitad, ¿verdad? Los líquidos no se expanden, Sí. por lo Creo que ya queda se esta parte pasó. vacía. Miren, algo raro pasa con los gases. Con los gases, cuando yo haga este traslado, no crean que el gas se va a quedar acá a 1 litro. No, el gas como ve un espacio vacío y como son moléculas en movimiento, el gas va a empezar a ocupar todo el volumen del recipiente. Así que el nuevo volumen del gas será 2 litros. En cambio, los líquidos, si al inicio era 1 litro, también habrá 1 litro. O sea, el volumen de los líquidos está definido porque no depende del recipiente, fíjense. Al inicio había 1 litro y al final también había 1 litro de un líquido. Mientras que en un gas, al inicio había 1 litro, pero al final hay 2 litros. ¿Y eso por qué? Porque los gases pueden expandirse y su volumen va a depender del recipiente que los contenga. Última pregunta. Suponiendo ahora que yo tenga un recipiente, un ratito, que yo tenga un recipiente mucho más grande ahora. ¿3 litros o 4 litros? De 3 litros. Entonces Si yo este gas lo traslado a este recipiente, sería mayor. no crean que el gas se va a quedar hasta acá. El gas empieza a expandirse. Un poco más abajo. Vamos a seguir expandiendo. Y se va a expandir. 3 litros sería. Y el nuevo volumen. La conclusión es la siguiente, chicos. Los gases ocupan siempre el volumen del recipiente que los contiene. Si el recipiente es de 1 litro, el gas tiene un volumen de 1 litro. Si el recipiente es de 2 litros, el gas va a ocupar ese volumen y así sucesivamente. Pregunta. Miren, escuchen. Si yo ahora tengo 3 litros de un gas, suponiendo que este recipiente está vacío,
Yo puedo colocar 3 litros de gas en un recipiente de 2 litros vacío. ¿Puedo hacer eso? Pues ¿Puedo sí, pero colocar el este volumen gas? menor. Claro que puedo, porque el gas se puede comprimir también. El gas que hay aquí en la botella de 3 litros puede entrar en una botella de 2 litros. Y el gas de la botella de 2 puede entrar también a una botella de 1 litro. Sí puede. Ahí el gas diría que se está comprimiendo porque está disminuyendo su volumen. Mientras que cuando lo pasaba de 1 litro a 2 litros diría que se está expandiendo porque está aumentando su volumen. ¿De acuerdo? Los gases, chicos, pueden tanto expandirse como comprimirse. No se vayan a olvidar, es una propiedad fundamental de los gases. Pregunta, ¿yo Ok. puedo pasar el agua, suponiendo que ahora en la botella hay 2 litros de agua? Ya, hay 2 litros de agua. Yo puedo pasar el agua de 2 o sea, 2 litros de agua a una botella de 1 litro. ¿Puedo hacer eso? ¿Puede No, hacer que entre 2 litros de agua en una botella no, de 1? profesor, No se porque el puede. líquido no se puede comprimir como el gas. Muy bien, muy bien. ¿Quién fue el que me dijo eso? Matías López, Matías. No me profesor. acuerdo mucho de ti, pero a ver, te voy a ver la cara. ¿Dónde está Matías? A ver, ¿dónde está Matías? El que Matías López. levanta Ah, ya, el hermano de de Mario. Mario. Ah, Ujú, ya me de acordé quinto. ya. Muy bien, Matías. Así es, porque el gas, no, el líquido no puede comprimirse. El Por líquido no se eso puede el comprimir. agua, así es, el agua de una botella de 2 litros no va a entrar en una botella de 1 litro. Eso es imposible. En cambio, el gas de una botella de 3 litros puede entrar hasta en una botellita de medio litro. Claro que lo puede hacer. Ay, mil. Este gas de 3 litros podría entrar en una botellita de medio litro. Podría entrar, pero al gas contenido en esa botellita se le llamaría gas comprimido. Estaría muy comprimido ese gas. Sí. Deja de jugar con la tijera, Ferrique. Estoy viendo. Bien, entonces hay que entender a la ciencia, ¿no? No hay que memorizarla, sino hay que entenderla un poquito. Hasta ahora, chicos, yo ya les he explicado. No tienen que dibujar esto, ¿ah? Porque como se ve está desordenado. Todo lo tienen escrito en las diapositivas anteriores, ¿ya? Entonces hay que entender una cosa. Miren, les voy a resumir un poquito. Los gases, como tienen moléculas libres, se pueden expandir y también comprimir. Quiere decir que pueden ocupar el volumen del recipiente que los contiene. Los líquidos no pueden expandirse, por lo que no pueden ocupar el volumen del recipiente que los contiene. Falta una característica más. Los líquidos Ujú. tienen un volumen entonces definido. ¿Por qué? Porque los líquidos no pueden aumentar ni disminuir su volumen. Al inicio había 1 litro y al final también 1 litro. Eso quiere decir que su volumen es constante o definido. Mientras que los gases, como paran cambiando su volumen al cambiar de recipiente, se dice que su volumen no está definido. Es como a ustedes que un día les guste usar camisa, al otro día les gusta usar un polo, al otro día un BBD, entonces quiere decir que sus gustos no están definidos porque paran cambiando de gustos. Lo mismo es en los gases, como los gases paran cambiando de volumen según el recipiente, entonces su volumen no está definido. Los líquidos sí tienen un volumen definido porque no lo cambian. Si al inicio era 1 litro, al final también va a haber 1 litro. Los líquidos no van a cambiar de volumen. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el estado sólido? Bueno, en el estado sólido es más fácil de entender. Miren, Profesor, se me... suponiendo que yo tengo acá un vaso y dentro del vaso tengo un pequeño borrador. El borrador es sólido. ¿Mm? El borrador es sólido. ¿Y qué pasa si Profesor. este borrador lo traslado a un recipiente que es todavía más grande que el primero? Pregunta, ¿el borrador se expande? No, profesor.
No, No. los sólidos no pueden expandirse. Bueno, fuera, ¿no? Que el borrador, como está en un recipiente más grande, se hace grande. Imagínense. No, los sólidos no pueden hacer eso. Así que el No. volumen de los sólidos es definido. El Si volumen no, de la los primera sólidos materia nos hubiera gobernado. sería diferente la materia, sí. El volumen de los sólidos entonces va a ser definido. Por eso dice acá, miren pues, volumen definido. Pregunta, ¿el borrador ha cambiado de forma o mantuvo su forma? Mantuvo su forma, Mantuvo su forma. profesor, su forma. Y si ese borrador lo pondría, por ejemplo, en un vaso en forma de pera, bueno, no soy muy buen dibujante ni en la pizarra, imagínense acá, ¿no? Imagínense que ahora el vaso tiene la forma de una pera. Entonces yo traslado el borrador a ese vaso. ¿El borrador adquiere la forma de la pera? No, No, el borrador No. mantiene su no, forma. Se no. quedó con su misma forma. Sí, Así Se es. queda en su misma Por lo forma que porque es de se una la dice forma, que los profesor. sólidos tienen forma Porque ya definida. tiene una forma de... Claro, así es. Los sólidos son como, eh, son como el gusto de los chicos, bien definidos, ¿verdad? Siempre, siempre seguros. Entonces, forma definida porque no cambian de forma y volumen definido porque también tienen el volumen que no lo cambian, ¿verdad? Mientras que los líquidos, no. Los líquidos van a presentar una forma variable. Por ejemplo, el agua de una botella tiene la forma de la botella. El agua de un vaso tiene la forma del vaso. El agua de la jarra tiene la forma de la jarra, etc. Su volumen sí es definido. Su volumen sí es definido, porque los líquidos no se pueden expandir como los gases. Así yo coloque 1 litro de agua en un recipiente de 5 litros, el agua no se va a expandir, va a seguir siendo igual 1 litro. Y finalmente los gases, dice que sus moléculas están en constante movimiento, como les dije hace rato. Su volumen no está definido. ¿Por qué? Porque se expanden. Ocupan el volumen del recipiente. Y sí no tienen forma definida al igual que los líquidos. ¿De acuerdo? Bien, espero hayan comprendido. De todas maneras, esto ya lo tienen ustedes. Vamos a hacer los ejercicios para ya ir terminando nuestra actividad. Nos quedan todavía los ejercicios. Bueno, Ok, profesor. a ver, vamos a completar. Ok, profesor. Vamos a completar con su ayuda entonces. A ver, dice. El estado de una sustancia depende de... ¿De qué depende el estado de una sustancia? Depende de su forma. Depende de, Su estado. depende de qué forma está. Bueno, podríamos decir que depende de sus moléculas, pero también depende de su temperatura. Porque si yo empiezo a calentar el agua, el agua se convierte en gas. Y si yo enfrío el agua se convierte en sólido. Por lo que el estado de una sustancia va a depender de la temperatura a la que se encuentre. ¿El azúcar en qué estado se encuentra? Estado sólido. Estado sólido. A la temperatura ambiente, o sea, a esta temperatura que tenemos, sólido. Sólido, profesor. Así es. Él es un metal líquido a temperatura ambiente. ¿Qué podría ser? ¿Conocen algún metal líquido que esté en estado líquido a esta temperatura? Se usa, por ejemplo, en los termómetros. Ya. ¿Metal? El metal fundido. El metal fundido. El metal. Sí, pero ¿cómo se llama ese metal? Los termómetros lo utilizan. Empieza con mer. ¿Cómo se llama esto? Con mer. Mer. Y termina con curio. ¿Mercurio? Mercurio. Así es. Mercurio. El mercurio, chicos, es el único metal en estado líquido. Es el único metal en estado líquido. La cantidad de materia en un cuerpo se denomina masa, ¿ya? La masa que tú tienes es la cantidad de materia que la naturaleza te ha dado a ti. Es tu cantidad de Profesor, no veo. masa. Siguiente. La fuerza de atracción gravitatoria que experimentan los cuerpos, ¿cómo se llama? ¿Gaseoso? El gaseoso. No, ¿Gaseoso? fuerza de atracción gravitatoria, eso le dije la clase pasada. Atracción molecular. Eso. A ver, relacionar. Vamos a relacionar.
El mercurio, ¿con quién iría de los tres? ¿Con A, B? Con Líquido. 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 El argón, Argón sólido. Argón. Sólido. Gaseoso. gaseoso. El El argón es un Sólido. gas noble. gaseoso. Ah, sí. Así es, el argón. Es un gas, ¿ya? Que también está presente en nuestra atmósfera, pero en muy pequeñas cantidades. ¿Verdadero o falso? Dice. Los sólidos no poseen volumen definido. Falso. 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 Falso, porque su volumen Falso. sí está definido. Y Sí. acuérdense del borrador, que mantenía su volumen al cambiarlo de recipiente. Entonces sí está definido su volumen. Los sólidos tienen forma variable. Falso. Falso. Los sólidos Falso. van cambiando de Falso. forma. Falso. Falso. Tienen una Tiene su forma forma. Tienen una forma definida. Claro, acuérdense otra vez del borrador. Definida tiene la forma La definida. forma está definida ya. Los sólidos son menos densos que los gases. Verdadero. Les doy un ejemplo. A ver. Cuando uno habla de densidad, también puede hablar de dureza. Cuando uno habla de densidad, también habla de dureza. Cuando algo Entonces, es más compacto, falso, se dice falso. que es más denso. Falso. ¿Los Falso. sólidos son menos o son más densos que los gases? Son más densos. Son más densos, son más compactos. Son más compactos. Falso. Falso. Así es. Falso. Es falso. Los sólidos son más densos que los gases, ¿de acuerdo? Así que la respuesta sería las tres falsas. Número 4, a ver. Los sólidos son muy fluidos. Falso. 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 A ver, Verdadero. un ratito porque Falso. no encuentro mi mouse. Perdón. A ver, los sólidos son muy fluidos. ¿Qué sería? ¿Qué me dijeron? Sólido. Falso. 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 Fluidos Yo se les pensaba que llama decía líquido. únicamente a aquellos que pueden pasar por una cañería, por ejemplo. Los que pueden transportarse por una cañería únicamente son los líquidos y los gases, por lo que solamente son fluidos los líquidos y los gases. Por ejemplo, el gas que llega a nuestras casas llega, por ejemplo, por tuberías o cañerías. ¿Por qué? Porque es un fluido. Y el agua que llega a nuestras casas también llega por cañerías. Por lo tanto, el agua y el gas son fluidos, pero los sólidos no llegan por cañerías, porque no son fluidos. ¿De acuerdo? Bien, los sólidos son muy fluidos. Falso, entonces. Los líquidos poseen forma definida. Falso. Lo que tienen definido los líquidos es su Son volumen, los pero su forma Falso. no, porque recuerden el agua cómo cambiaba de forma. El agua de un vaso, No lo pones la en un forma del vaso, recipiente, el agua cambia de una de... jarra. Verdadero, profesor. Verdadero. Verdadero. El último. Y la última es verdadera. Muy bien. El volumen de los gases depende del recipiente que los contiene. Así es. Las 5, chicos. Indica su estado respectivamente, dice. ¿En qué estado se encontrarán? Por ejemplo, árbol. Árbol sólido. Sólido, agua de sólido. río, líquido. Y corteza terrestre. Sólido. Líquido. Líquido. y la corteza terrestre. Sólido, líquido, Gaseoso. gaseoso. La. ¿Cuál La sería? profesor. La. La corteza Nuestra terrestre. corteza terrestre, ¿en qué estado se encuentra? La, profesor. La corteza terrestre se encuentra Profesor. Sólido, líquido, gaseoso. Gracioso. profesor. ¿Sería la clave? Ah. ¿Cuál sería, la A o la D, chicos? A ver, piensen bien. La D, Profesor. La profesor. Nuestra corteza terrestre se encuentra en estado gaseoso, chicos. Sólido, líquido. La D. La D, así es.
Bueno, parece un 5, pero en realidad es una S. Pensaba que era una parte de la atmósfera. Ay, yo también Ya, pensé. entonces sería la D. ¿De acuerdo? Está en estado sólido. Sería la clave B. Perdón. Sólido, la D, disculpe. La D, La D. La D, profesor. La D. Yo La D pensaba que sería. Yo pensé que la corteza se me había olvidado que la Ahí terrestre tienen ya el era examen sólida. diario. Se me olvidó que no era. Entonces, hemos casi terminado nuestra actividad. Tienen un pequeño examen diario que lo pueden desarrollar viendo sus diapositivas, no hay problema, pero tienen que siempre analizar un poco sus respuestas. Ya. Profesor, Profesor, el trabajo ya y lo que mandaron hemos por la resuelto. plataforma. Claro, lo tienen que colgar en la Profesor, plataforma. lo que hemos el trabajo. resuelto Lo es tenemos que copiar ejercicio de también. vía Zoom, entonces, ¿no? Claro, estos son los ejercicios que siempre vamos a trabajar cada vez que tengamos clase, pero luego les voy a encargar unos 2 ejercicios para que ustedes puedan desarrollarlo, para que puedan reforzar un poco su conocimiento. Ya. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Profesor, Sí, de lo tan rápido que fuimos en contestar todo, sí, ya hemos se me terminado. pasó ¿ven? la primera de las 5. Sí, La primera de las 5. yo demoré ¿Cómo mucho la más. primera de las 5? La primera, pero las 5. Las 5 se me pasó. Ah, ya, no hay problema. No hay problema. Gracias, profesor. Bien, sí, a ustedes chicos. Bueno chicos, entonces ya los dejo. Entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, háganle caso a sus papás. No los hagan renegar también, por favor. Bueno, ya nos vemos. Cuídese, profe. Cuídese, profesor. Ya, Cuídese, igualmente. Profesor, Todos bendiciones, también. profe. Chicos, tomen bastante Bendiciones. agua. Déjense. Ya, tomen bastante agua Bendiciones. también, es importante. Vibras. Agua tibia. Bien chicos, nos vemos. Chao. Nos vemos. Nos vemos, profe. Bendiciones a todos. Bye, profe. Por si acaso. Chao.